Deseas mil cosas, el carro, la casa, la familia, pero cuando recuerdas que lo intentaste y fracasaste, ya no te dan ganas de volver a intentar. O sorpresa, el peor error que puedes cometer es no volver a intentar. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Jackie Y yo soy Fanny. y el día de hoy vamos a hablar de si dejas que tu pasado defina tu futuro. Así es, Mariana. Y para hoy, primero te quiero empezar a contar algo, Mariana. Fíjate que a mí me pasó algo relacionado con esto, porque desde que yo era pequeña, crecí y en mi familia siempre estuvo todo este ambiente de los negocios, de que emprendieras y todo esto. Pero yo, cuando me tocó elegir mi carrera, mi vida, yo elegí buscar un trabajo, elegí tener una carrera diferente y empecé a trabajar, empecé a tener experiencia laboral en empleos, en trabajos, y la verdad esto era algo que yo disfrutaba mucho y que me permitió tener mucha experiencia. Pero llegó ese punto donde siempre yo tenía esa espinita de querer también emprender, querer tener negocios, pero de alguna forma me costaba muchísimo poder dar este paso, Mariana, porque yo ya estaba como que muy acostumbrada a tener esta vida de un trabajo, de un empleo, de tener jefes, de vivir bajo una empresa. Y entonces para mí era muy complicado dar este salto a hacer yo algo por mi cuenta, porque decía, es que yo nunca he intentado esto, yo ya estoy acostumbrada a esta otra cosa. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto si es nuevo? ¿Qué tal si no me sale? ¿Qué tal si no puedo? Pero entonces una persona se acercó a mi vida, tuve una pareja que estaba también muy metida en todo este mundo de los negocios y de alguna forma como que me fue impulsando a empezar a experimentar toda esta nueva etapa en mí y me fui dando cuenta que realmente una vez que tú das el primer paso, Mariana, empiezas a formar parte de este nuevo mundo y no es tan difícil como pareciera. Pero de verdad, a mí en un inicio me costaba muchísimo dar este salto porque tenía miedo, obviamente, tenía esa sensación de que podía fallar, de que no iba a poder, de que era algo diferente para mí, que quizá no estaba hecha para eso. Entonces, Mariana, ¿tú por qué crees que nos cuesta tanto a veces salir de lo que ya conocemos, salir de lo que ya tenemos y que como en mi caso, me daba como que mucho miedo dar este nuevo paso? Fanny, es algo normal. A mí me sucedió completamente diferente. En mi caso fue mi físico. Siempre me comparaban con los demás y era una competencia que nunca podía ganar, así que decidí dejar de hacerlo. Pero creo que también es el hecho de que estamos acostumbrados a hacer algo tantas veces que ya sabemos qué es lo que va a suceder o estamos tan felices en lo que estamos haciendo que no queremos algo diferente y es ahí cuando entramos en nuestra zona de confort. Como ya sabes qué es lo que va a suceder, ¿por qué te quieres alejar de eso? Y Claro. cada vez se nos hace mucho más difícil poder salir de ahí. El problema es que pues te puedes quedar atascado, te puedes quedar estancado, te puedes estar limitando a ti mismo, a ti misma, y no siento que eso te lleve al lugar que siempre has querido o al que quisieras estar. Sí, Mariana, tienes mucha razón, porque algo que me di cuenta es que estamos a veces tan acostumbrados a lo que vivimos, a lo que somos, a todo nuestro alrededor, que cuando de repente te propones o te llega esta posibilidad de ser algo diferente, de intentar algo nuevo, a pesar de que es algo que tú quieres de verdad, te llenas de miedos, te llenas de inseguridades, o sea, como que no estamos acostumbrados a hacer este cambio en nuestra cabeza o en nosotros, de decir, a ver, voy a intentar algo nuevo o de que voy a ser alguien diferente, o sea, no estamos acostumbrados a eso. Pero, a ver, Mariana, ¿por qué crees que nos cuesta tanto hacer este cambio, intentar nuevas cosas? Pues es que mira, creo que en general, al menos lo que me he dado cuenta es que nos quedamos con experiencias y resultados pasados. Ujú. Algo que me sucedió hace un rato es que quise empezar un proyecto y no pude terminarlo, me salió completamente mal y de verdad era un proyecto en el que tenía toda mi fe, todo mi esfuerzo, todo mi dinero y me salió mal. Así que ahora quiero empezar otro y ahora tengo miedo de que los resultados se vuelvan a repetir, que no necesariamente significa que se van a volver a repetir, pero sí significa que tengo que ser más cuidadosa. El problema empezó cuando no quería volver a hacerlo por miedo y cuando me di cuenta que era el miedo lo que me detenía, también me di cuenta que
era algo que yo quería tener en mi vida y que lo quería tanto en mi vida que yo buscaba ponerme en esas situaciones y yo buscaba hasta cierto punto acercarme a ese tipo de proyectos y a lo mejor no los decidía o no les hacía caso por miedo. Y cuando también entendí que era algo que quería tener en mi vida, pude decidir el tenerlo y el empezarlo y el hacerlo con todo y el miedo. Al final de cuentas, mi vida no estaba segura si me iba a mejorar o iba a empeorar. Estaba bien como estaba y era mi decisión dejarla así. Pero el intentarlo me ponía en una situación más incómoda, pero que me iba a traer mucha más felicidad. Y al final de cuentas pude entender que lo que viví pues fue una experiencia. Al final de cuentas yo ya no podía enmendar ese error, yo ya no podía enmendar lo que había sucedido, pero sí podía hacer que este nuevo proyecto y esta nueva situación saliera lo mejor posible o al menos no tener los mismos errores que tuve en el pasado, porque al final de cuentas decidí verlo como un aprendizaje. Claro, Mariana. Y es que algo que dices, que es verdad, es, o sea, hasta dónde llega a veces el miedo de lo que vivimos en el pasado, que nos detiene, o sea, de esa forma, o sea, de verdad, es como crea una pared entre nosotros y eso que queremos. Y que para las siguientes veces que queremos intentar algo similar o cualquier otra cosa parecida, pues se vuelve a presentar y ya es como ese fantasma que todo el tiempo nos está acechando y nos aleja de todo eso que queremos. Pero bueno, o sea, sabemos que es un camino difícil. Pero Mariana, ¿por qué crees? O sea, ¿cuál es la ventaja de intentar cosas diferentes? ¿O por qué deberíamos de buscar salir de ahí? Hay tres cosas que son muy importantes para mí, que es conocerme a mí a través de ese proyecto, conocer si eso que estoy haciendo o que voy a hacer me gusta, no me gusta, tiene algo en él que me llama la atención o no. Y tres, aprender. Creo que esas tres son muy importantes. Creo que si metes la pata o te sale bien, siempre hay algo que aprender, tanto de ti como del proyecto, y más entender, si te gusta, vale la pena seguir ahí por mucho que te equivoques. Si encuentras esa pasión, vale mucho la pena seguir ahí por mucho que la riegues. Vale la pena porque de verdad esas situaciones, esos momentos, esos proyectos, esos trabajos son los que van a hacer recargarte de batería, llenarte otra vez de energía, llenarte otra vez de felicidad y eso hace mucho la diferencia allá afuera. Sí, totalmente. Y algo que mientras estabas hablando me llegaba es que a veces, o sea, todos creo que pasamos por experiencias pues dolorosas, feas, donde fracasamos, donde nos va mal, y cuando queremos a veces seguir en la vida, a veces pareciera que nos vamos limitando, o sea, en vez de hacernos, de experimentar más, de buscar más cosas, de crecer todas esas experiencias malas hacen que nos vayamos haciendo chiquitos, que nos vayamos así, o sea, como que limitando, limitando, limitando. Y entonces eso es algo que no podemos permitir. O sea, no podemos permitir que todo eso malo que vivimos, que todas esas cosas negativas que ya pasamos, sean una barrera, porque entonces, o sea, lejos de disfrutar más la vida, de experimentar nuevas cosas, de llenarnos de nuevas experiencias, nos vamos a estar encerrando a todo eso malo que ya vimos. Y también nos hace vivir en el pasado, o sea, vivir en esas malas experiencias. Entonces, vale la pena atreverse, o sea, probar para ganar, porque el único verdadero error es dejar de intentar. Entonces, por eso hay que siempre continuar, continuar, continuar aprendiendo. Pero a ver, Mariana, ¿qué pasa? O sea, ¿qué realmente es lo que pasa cuando alguien no si deja de intentar? Mira, no sé, muchas veces al final de cuentas una persona puede dejar de intentar y tener mejores resultados. Eso es algo que depende de caso por caso. En lo personal, yo tengo un muy buen amigo mío que pues ya es una persona grande y algo que él ha instalado en mi cerebro es ese miedo a el arrepentimiento y el no querer intentar algo en tu juventud y cuando llegas a una vida adulta decir, él hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro. Eso de verdad puede ser muy, muy doloroso, te puede quitar mucho tiempo, puede ser muy, muy grande. Así que él de verdad me dijo que él hubiera, así sea algo muy pequeño, inténtalo, porque cuando estés grande, ese hubiera
te va a mantener despierto por las noches, va a ser un monstruo que no te va a dejar dormir. Así que tú intenta todo. Y básicamente eso es lo que a mí me mantiene siguiendo adelante. No puedo con el hubiera, me da mucho miedo. Y bueno, al final de cuentas, cada quien puede tener razones diferentes. Esa es una razón muy grande en la que personalmente yo tengo. ¿Tú qué dices, Fanny? ¿Qué es lo que te detiene qué es lo que más bien no te detiene de seguir intentando nuevas cosas? Pues creo que, Mariana, como yo lo veo, es que cuando no intentas nuevas cosas, de alguna forma te quedas en tu zona de confort, te pones cómodo, te pones tranquilo, bajas la guardia, pero también el bajar la guardia es como empezar te quedas en un hoyo, te quedas en un hueco y no avanzas, no vas más allá, de alguna forma te estancas. Pero eso, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo sientes? Realmente, como tú lo vas a ver, es que el mundo avanza. El mundo avanza, el mundo camina, todos logran cosas, todos van logrando sus sueños, van creciendo y tú sientes que estás en el mismo lugar. Tú sientes que no has cambiado, que ni para bien ni para mal has avanzado y te sientes frustrado, te sientes de alguna forma enojado, que te estás perdiendo de algo o te sientes como que quisieras tener otra vida, pero no sabes cómo. Eso pasa cuando realmente por miedo o por lo que sea, no avanzas, no intentas nuevas cosas, te estancas y de alguna forma te resignas a la vida que ya no tuviste. Pero lo que no entendemos a veces es que los únicos que tenemos ese poder de decidir qué podemos seguir haciendo o no en nuestra vida somos nosotros mismos. Pero entonces, Mariana, ¿cómo nos liberamos? O sea, ¿cómo podemos intentar nuevas cosas? En lo personal, yo empezaría con algo muy importante y es el hecho de cómo quieres ver las cosas. ¿Quieres ver las cosas como un error o quieres ver las cosas como un aprendizaje? Esos son dos mundos completamente diferentes y en uno va a haber mucho, mucho estrés y en el otro va a haber mucha área de oportunidad. Eso es algo muy importante que tenemos que cambiar. Y algo que también necesitamos tener en cuenta es que el pasado no debe limitar lo que vamos a vivir en el presente o en el futuro, porque muchas veces nos quedamos con esa idea comprada de lo que ya somos. O sea, si toda la vida hemos sido de alguna forma o si toda la vida hemos vivido cierto tipo de experiencias, no significa que eso nos va a limitar a lo que podemos ser el día de hoy o lo que podemos ser mañana. De verdad, no debemos de comprarnos, sobre todo las cosas malas. O sea, si en el pasado, por ejemplo, tú fallaste en tus relaciones o en tu trabajo o en algo que tú intentaste, no significa que ya te rindas y que dejes de intentarlo, significa que tienes que aprender del pasado, tienes que quedarte con lo bueno también que viviste y eso sea tu punto de partida para que hoy y mañana seas alguien diferente, o sea, para que constantemente tú te vayas cambiando, porque la vida avanza, todos avanzamos, todos vamos cambiando, entonces tú eres el único que tienes control de cómo te quieres definir el día de hoy, cómo quieres ser el día de mañana. No, no hay que comprarnos una idea de lo que somos. O sea, de verdad, a mí me pasaba mucho que cuando yo era pequeña yo decía que yo era anti deportes, anti ejercicio, anti todo. Y si de verdad esa niña viera a mí yo del presente, no podría creer que son la misma persona porque hoy a mí me encanta el deporte, me encanta el ejercicio y yo creía que eso no era algo para mí, que yo jamás iba a ser ese tipo de personas o que era algo que yo no iba a lograr, pero realmente la vida da tantas vueltas y crecemos de tantas formas que la única persona que te limita eres tú mismo. Y también no aferrarnos a una idea, porque a veces nos quedamos, como decía Mariana, con esas experiencias negativas, nos quedamos con esos fracasos, con esas historias de lo que hicimos mal, y de repente se vuelven como una piedra que traemos encima de nosotros y que nosotros mismos somos nuestros jueces y constantemente nos estamos recalcando lo que hicimos mal, en dónde fallamos. Y eso tampoco es sano, porque si no, lo único que hacemos es hacernos sentir mal y también nos limitamos a volver a intentar cosas nuevas. A veces hasta nos castigamos, decimos, no, pues si ya fallaste, ya no lo vas a volver a intentar y ya no vas a volver a hacerlo. Pero no, o sea, realmente si fallamos, todos fallamos en mil cosas y nadie es perfecto y todo eso nos sirve de aprendizaje. O sea, si nos hemos equivocado, es solamente muestra de que intentamos algo. Entonces también aplaudirnos eso. Lo intentamos, fracasamos y entonces ya sabemos ahora cómo no hacerlo. Vamos a intentar ahora cómo sí. Claro. Y otra cosa, Fanny, es que muchas veces
tenemos ese deseo de tener algo en nuestras vidas, sea lo que sea una experiencia, sea lo que sea, tenemos deseos de tener eso en nuestras vidas, pero muchas veces nos quedamos enfrascados en esa idea de que mi presente no me lo permite, o en el pasado lo intenté y no me funcionó. Eso es algo que debemos de empezar a cambiar, porque si crees que va a ser importante tenerlo en tu futuro, entonces tenemos que hacer que suceda. Nadie más va a venir a decirte, toma, aquí está lo que tú quieres, más si no lo pedimos. Así que sí, de verdad es importante el, como bien lo decía Fanny, no permitir que tu pasado defina tu futuro o que tu presente defina tu futuro, cuando al final de cuentas está en tus manos el cambiar esa situación para ti. No es para nadie más. Es importante entender que no hacemos las cosas o no deberíamos de hacer las cosas para alguien más. Tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos. Hay personas que sí su situación es complicada, pero empezar a disfrutar lo que vivimos y empezar a decidir para nosotros mismos hace muchísimo la diferencia. Algo que también es muy importante entender es el por qué queremos eso. Si entendemos que ese por qué es algo muy importante que nos va a impactar positivamente en nuestras vidas, entonces sí tiene mucho valor el hacerlo. Entender las cosas como un error, el error, la palabra error, ya lleva una mala connotación. Ya estamos acostumbrados que es algo muy, muy malo y no queremos que suceda nada malo en nuestras vidas. Pero si lo empezamos a ver como un aprendizaje, entonces podemos darnos cuenta que hay mucho por crecer, hay mucho por intentar, hay mucho por seguir experimentando. Y si de eso que sucedió, que no fue lo que se quería, puedo aprender, entonces a lo mejor para la siguiente puedo crear alguna forma para que eso jamás vuelva a repetirse. Pero bueno, Fanny, estamos llegando al final de nuestro video. No sé si hay algo que quieras comentar antes de irnos. Sí, Mariana, me gustaría decirles que nuestro pasado no debe de ser una barrera. Al contrario, debe de ser una oportunidad, una herramienta. Y también decirles que para todos los que están buscando algo, hacer algo diferente, todos los que tienen un sueño, un anhelo, implica crecimiento. Y el crecimiento va de la mano con la valentía, porque es de valientes el tomar la incertidumbre de no saber qué va a pasar en el futuro, el tener la incertidumbre de superar los miedos, las barreras que tenemos internas, porque tenemos que superar todos esos errores que en algún momento cometimos, tenemos que perdonarnos, tenemos que aprender a avanzar y a no quedarnos estancados en el pasado. Entonces, si ustedes de verdad tienen un sueño, sepan que es posible crecer, es posible lograr nuevas cosas y que simplemente está en nuestras manos dar ese primer paso. Así es. Y yo tengo una pregunta para ustedes antes de irnos. ¿Cuál fue ese error que cometieron que aún lo recuerdan y les da todavía pesar? Déjenoslo allá abajo en la cajita de comentarios. Pero mientras tanto, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos a la próxima, Fanny. Bye.